viernes y normalmente doy un miércoles. Respecto al trabajo práctico, y bueno, anoche la profe Parcela que me había dicho más o menos. Son más o menos la noche que pasó una lista, no sé si se ven. ¿Todos vinieron anoche? Sí. Bueno, buenísimo, si este es el grupo, ¿cómo estás? Bienvenida. Vine a escuchar. ¿Vine a escuchar? ¿Pero qué tiene que rendir? Sí, septiembre capaz. ¿Ah? En septiembre capaz. Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, nos estamos para colaborar. A nuestra profe Palomares le habrán comentado cómo está estructurada la cátedra, cómo están establecidos el programa, el plan de trabajo, que hay 3 parciales, que todos tienen su recuperatorio, que todos tienen que tener, el que quiera promocionar, tiene que tener una nota 7 mayor de 7, y si en algún punto, hola chicos, buenas noches, y si en algún punto a alguien le falta nota, siempre estamos promediándola, tratando de que los que ingresan a la promoción puedan terminarla y puedan, valga la redundancia, promocionar la materia. En el listadito que nos pasaron ayer, estoy confundida yo, porque no convencía que nos marca. El listadito del lunes, en principio está bien todo incorporado, porque tenemos un cupo de 30 personas. Esperemos, vamos a ver si son ustedes o hay más o hay menos, y bueno, y a partir de ahí estableceremos por rendimiento académico, determinaremos quiénes son los 30. Últimamente, no sé por qué circunstancias, si nos pasamos un poquito, y no son muchos, le damos la promo a todos. Yo les aconsejo que si pueden, la sigan a la promo y la terminen, porque que la abandonan después por ahí normalmente no se puede volver a inscribir. Y rendir regular es muy parecido, pero la promo tiene un aditamento de lo que en comparación a rendir regular. De todas maneras, no sé, las mesas regulares tampoco son, no es que son re malos en uno y re buenos en la otra. Somos para todo bueno, con eso. La idea es que el grupo trabaje. A ver, es muy aburrido que todos vengamos, que yo venga acá y no tiene sentido que yo venga acá y les recite esto que está al alcance de vuestras manos, y si no quisieran tener esto, tienen esto que está más cerca todavía, y si esto no pueden, me imagino que acá casi todos o su mayoría del teléfono, más cerca todavía, como quien dice, en el bolsillo. Esa no es la idea de trabajar acá en la clase. La idea es que todos trabajemos y construyamos el conocimiento entre lo que yo voy diciendo, lo que ustedes van interpretando y cómo incorporamos ese conocimiento o cómo construimos ese conocimiento para que lo incorporemos. ¿A qué me refiero? A que es una retroalimentación. La idea es que seamos un grupo retroalimentario, digamos. Nosotros brindamos algo, ustedes lo toman, brindan sus dudas, sus posibilidades, sus ejemplos, todo lo que quieran, y de ahí construimos lo que es la clase. No tengan miedo a hablar, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a preguntar, porque primero nadie nació sabiendo, segundo, todos nos podemos equivocar, porque nadie es perfecto, y todos los días aprendemos algo. Yo les puedo brindar algunos conocimientos que ya tengo, pero ustedes seguramente me van a traer a mí algo que yo no conozco. Así que esa es la idea para trabajar. Otra cuestioncita, bueno, los libros. Siempre, o nosotros sostenemos que hay gente que nos graba, porque históricamente venimos dando las mismas clases, nos graba, ustedes les graban y estudian eso. Si ustedes tienen la capacidad de que con eso sea suficiente para entender el instituto y puedan entender lo que es la materia, los felicito y me les saco el sombrero. Pero normalmente necesitamos de ir a un concepto. ¿Y esos conceptos dónde están? En los libros. Mal que nos pese a todos. No es porque sea más largo va a ser más difícil, al contrario. A veces lo largo explica el concepto y te permite que vos puedas entender el instituto y lo puedas relacionar con otros institutos. ¿Por qué les digo esto? Porque inclusive a veces esta ley, que es comentada y es buena,
da por cierto, o da por hecho que ustedes ya conocen algunos términos, algunos institutos, algunos, y le hace la relación como si la conocieran. Y después cuando venimos al examen o cuando venimos a la evaluación, también consideramos que las evaluaciones son conjuntas. Ustedes se autoevalúan y nosotros también nos autoevaluamos, porque si en un parcial donde a todos no entendieron un determinado tema, quiere decir que no supimos explicarlo o no tuvimos en cuenta que ese tema se podía encarar de otra manera y bueno, y a partir de ahí vamos trabajando todos juntos. Así que, volviendo, es muy importante que los conceptos principales de los institutos nos vean de los libros. No es que seamos hinchas, que seamos molestos, voy a usar palabras quizás que no hacen a la docencia, que seamos jodidos, por el bien de todos, por el bien de ustedes. Tenemos libros, por ahí recomendamos libros viejísimos que no tienen ni la modificación, pero los conceptos básicos les puedo asegurar que los consiguen de ahí y no van a tener ningún problema. Bien, ¿alguna duda con respecto al cursado? Bueno, tres parciales, cada uno con su recuperatorio y después un integrador, un coloquio integrador final. Y bueno, el que llegó a esa instancia normalmente, salvo para las excepciones, aprueba. Y normalmente, y nosotros estadísticamente, la promo en su gran mayoría pasa a la gente, o sea, no es que pierde la promoción. Hay como un 70-80% de gente que cuando entra en promoción la hace y la prueba y pasa. Quedan en el camino muy poquitos. ¿Por qué? Porque nos vamos ayudando para que hace su esfuerzo y viene. Con esto no quiere decir que sea obligatorio venir, pero que hace su esfuerzo, viene, participa. Después se sienta de otra manera en el parcial o en el examen. Y los parciales normalmente son de varios chicos, plural iba a decir, no sé si la palabra es plural. Y bueno, cada uno va también tirando lo que sabe, construyendo. ¿Hay alguien ya que la haya cursado o que no haya venido a escuchar o haya escuchado para el final? ¿Nadie? Yo escuché, el cuatrimestre pasado. Venía a clase a escuchar. Usted venía el año pasado. Usted tiene regular. Regular. Era como No le tengan miedo, preséntense, no le tengan miedo. Ahora promoción en profe. ¿Ah? Ahora entra la promo de licenciados. ¿Ahora entró la promo usted? Ah, buenísimo, entonces tú sí. Ojalá tú. Muy bien, no, ojalá que sí. Bueno, ustedes van a ser licenciados, así que de esto les va a servir mucho. Vamos a retomar lo que habían hablado con la profe. ¿Qué dudas tenían? Hemos visto qué es lo que vamos a estudiar acá y hoy el tema de hoy es cómo instrumentamos a ese sujeto de derecho que estamos haciendo nacer. ¿Sí? Este centro de imputación diferenciado, que es una sociedad comercial, ¿qué características tiene? Puede ser unipersonal o plural. ¿Qué tiene que tener además? Bueno, para que sea una sociedad comercial. El artículo 1. Organización. Organización. Cuando hablamos de organización, ¿de qué hablamos? Tenemos de dos formas, hablamos de la organización como estructura empresarial y hablamos de que este sujeto de derecho necesita de los órganos para funcionar, para control, para gestión. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona de existencia ideal, entonces necesita de personas humanas que expresen la voluntad, ¿sí? Habla que expresen la voluntad de esa persona de existencia ideal, de ese sujeto de derecho. Por eso los órganos de las sociedades son al sujeto de derecho lo mismo que los órganos humanos a la persona, son necesarios para su funcionamiento. Pero lo que yo quiero, hola, buenas tardes, es repasar que adoptan un tipo societario. ¿Qué es la adopción de un tipo? ¿Qué es la tipicidad? Es la Que forma, esté Es la forma que elige el empresario para llevar a cabo su empresa. es un lenguaje jurídico para instrumentar este sujeto de derecho. Y hay distintas formas o distintos tipos. ¿Cómo lo podemos clasificar esos tipos?
Sociedad anónima. Limitada. Fuerte, total. La limitada y limitada. Lo podemos clasificar de acuerdo a la responsabilidad. Aquellos que tienen responsabilidad limitada, aquellos que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria? ¿Cómo van a responder ante las obligaciones? Pero cuando hablamos de ilimitada, ¿qué significa? Que puede responder con su patrimonio Que particular. responde no solo con su participación societaria, sino subsidiariamente, y ahora usamos la subsidiariedad, con su patrimonio personal. Eso es ilimitado. Subsidiario es que primero los socios, primero los acreedores sociales deben escutir todos los bienes de la sociedad, para el caso que se trata de un tipo social que tiene responsabilidad solidaria. Vamos a ponerlo acá porque estamos hablando de ilimitada y subsidiaria. En realidad es así: solidaria, limitada y subsidiaria. Empezamos con ilimitada. No solo responde cuando tiene este tipo de responsabilidad, no solo responde entonces por la participación societaria, sino por sus propios bienes. Pero responde subsidiariamente. ¿Qué significa esto? Que primero el acreedor social debe excutir, es decir, debe finiquitar con todos los bienes de la sociedad, y cuando eso no sea suficiente, recién puede ir contra los bienes del socio. Y solidaria, en contraposición a mancomunada. ¿Se acuerdan de la... ¿Se acuerdan de las obligaciones? Civil 1, civil, que era solidaria. Que todos los socios responden. Que el socio ejecutado responde por la totalidad de la creencia, digamos, del crédito. Y después tendrá el derecho de repetición ante los otros socios. ¿Estamos? Sí. Estas son, entonces, esto es la clasificación, responsabilidad, según la responsabilidad. Puede ser ilimitada o limitada. Bien. ¿Otra clasificación? ¿La has visto ayer o no? Sí. El lunes, perdón. Mire, yo ayer venía a dar clase y me dijeron es mañana. ¿Cómo? Si hoy es martes, no, pero en el segundo semestre damos los miércoles. Ah, tenés razón. Listo. Y hoy estoy con que ayer, o sea, perdón, estoy mal. ¿Qué significa? De acuerdo, por ejemplo, a la división de capital. Dividiendo en acciones. Claro, tenemos las que se dividen en cuotas en partes de interés. La SRL que se divide en cuotas sociales. Y la anónima que se divide en acciones. Después tenemos otra clasificación de acuerdo a la importancia de la calidad de la persona o la importancia del capital. Entonces tenemos las sociedades de personas y las sociedades de capital y las sociedades mixtas. Dentro de las sociedades de personas es aquellas donde cuando nosotros vamos a adoptar un tipo societario, lo importante para elegir ese tipo o para elegir los socios es la calidad de los socios. Trátese de la colectiva, de capital de industria o en comandita simple. Después en el otro extremo tenemos donde no nos importa quiénes son las personas, sino que lo importante es el capital que aporta. Ahí estamos con la sociedad anónima. Por eso anónimo, no sabemos, no importa. Esto anónimo también quedó un resalvo, porque hoy sí sabemos quiénes son los socios. En una época la sociedad se denominaba anónimo porque quien tenía la acción era el titular de los derechos del socio. Y esa acción uno se enteraba cuando iban a una asamblea o cuando iban a pretender la cobranza de sus indirectos. Hoy por hoy todas las acciones son no endosables, nominativas no endosables, entonces sí ya tenemos el nombre de cada una de las personas. Pero bueno, vamos ahí. Cuando nosotros constituimos una sociedad de capital, lo importante es el aporte que va a hacer el socio, no la calidad de persona. En ese extremo, aquí tenemos a la sociedad anónima.
Y en el medio la tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que tiene características mixtas, le decimos. ¿Por qué? Porque ya vamos a estudiar, cuando estudiemos los institutos, vamos a ver que hay institutos que de las sociedades de personas que le caben a la SRL, y hay institutos de las sociedades de anónimas o de la sociedad de capital que le caben a la SRL. Por eso dicen que es de carácter mixto. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo allá donde empezamos. Cuando constituimos una sociedad o constituimos un sujeto de derecho distinto de los socios que lo componen, ¿qué hacemos? Adoptamos un tipo, en principio. ¿Sí? Y tenemos, ¿cuántos tipos tenemos para elegir? ¿Qué sociedades conocen? Son 7, 8, depende cómo lo clasifiquemos. Para mí son 8, hay otros que son 7. Porque entiendo que la sociedad anónima simplificada es un nuevo tipo societario. ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué tipos de sociedades conocen? Sociedad anónima. La SRL. Una SRL, muy bien. La sociedad anónima. Ay, espera que lo vamos a contar. ¿Esto lo vieron el lunes o no? Así la ¿No? SRL. Sociedad anónima. SA. Sociedad Dentro de la anónima. SA tenemos la sociedad anónima unipersonal. Sociedad comandita simple. Yo acá pongo las SAS, sociedad simplificada, que se encuentra en una ley, no se encuentra en este comprendido, no se encuentra en la ley 19.550, sino que se encuentra en una ley que nunca me acuerdo el número, pero es la ley de emprendedores. Y que hoy usamos un montón este tipo de conciencia societaria. Las SAS. ¿Alguien me dijo? ¿Ah? 27.349, mire, nunca me acuerdo. 27.349. Hay un capítulo que se llama Sociedad Anónima Simplificada. Sociedad por Acciones Simplificadas, perdón. ¿Alguien había dicho comandita? Tenemos las sociedades en comandita por acciones y las sociedades en comandita simple. En este tipo societario, ¿cuál es la distinción? Que existen dos tipos de socios. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Los socios comanditados son aquellos que tienen una responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria. Los socios comanditarios son aquellos socios que limitan su responsabilidad a la participación aportada. La comandita simple, el capital social se divide en partes de interés igual que la colectiva. En cambio, en la sociedad en comandita por acciones, la parte comanditaria se divide en acciones. Bueno, en definitiva, todos se dividen en acciones. Y después acá tenemos en el medio la sociedad de capital e industria, donde también existen dos tipos de socios. El socio capitalista, que es aquel que pone el dinero, que pone el capital, la repetición, y el socio industrial, que es aquel que pone el oficio. Entonces, cuando tiene que hacer los aportes para hacer la participación societaria, no pone dinero, no pone capital, sino que pone su oficio. Por eso se llama de capital e industria. Ambos tienen acá la responsabilidad, el socio capitalista es ilimitada, solidaria y subsidiaria, y el socio industrial responde hasta sus ganancias, o sea, no responde más de lo que le correspondería cobrar el concepto de ganancia. Pero todo esto lo vamos a ver en la segunda parte. Esto es un pantallazo de ver cuáles son los tipos sociales. Después vamos a ir estudiando todos los institutos que vamos a ver ahora en la primera parte, lo vamos a ir aplicando a cada tipo social. Bien, estamos en la adopción de un tipo. ¿Y qué otra característica tiene, o qué otra? Los aportes. ¿Qué otra cuestión es importante en la constitución de la sociedad? Dos cosas más: los aportes y la participación de las ganancias y soportar las pérdidas. Esos serían los elementos de la sociedad, del contrato social.
Ahora vamos a ver el contenido. Pero me parece que vamos a hacer un repasito del elemento. Vamos a pasar. Hoy vemos entonces el instrumento, que es el contrato. El contrato constitutivo. Este contrato constitutivo, ¿qué es? Es el instrumento mediante el cual le doy origen a la sociedad, o a ese nuevo, nace ese nuevo sujeto de derecho. Este contrato constitutivo, que ahí voy, tiene elementos generales y elementos especiales. Y dentro de los elementos especiales tiene elementos tipificantes y no tipificantes. ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué hablamos de elementos? Es decir, ¿qué son los elementos del contrato? Todas aquellas normativas o todas las cláusulas que deben existir en el contrato. O las características que deben existir. Por eso hablamos de elementos generales. ¿Cuáles son elementos generales? Aquellos elementos que hacen a todos los contratos. ¿Y cuáles son los elementos especiales? Aquellos elementos que hacen referencia solo a los contratos societarios. Y dentro de los elementos especiales tenemos los tipificantes. Aquellos elementos que determinan que esta constitución o que este instrumento le pertenece a este determinado tipo social. Por ejemplo, si voy a constituir una sociedad anónima, el capital social que asciende a tanto va a estar dividido en acciones. Si constituyo una SRL, el capital social va a estar dividido en cuotas sociales. Si constituyo una SA, la gestión de administración va a estar a cargo de el directorio. Si constituye un SRL, el órgano de administración va a ser una gerencia. Esos son caracteres tipificantes. ¿Cuáles son los elementos no tipificantes, pero que sí son especiales al contrato constitutivo? Los que hablábamos hace ratito. Los que hablábamos de cómo vamos a participar en las... Primero, cómo vamos a integrar el capital, la integración de capital, los aportes. Otro elemento, cómo vamos a... se me acaba de ir la idea. Los no tipificantes. Vamos a hacer los aportes. Cómo vamos a participar en las ganancias y vamos a soportar las pérdidas. Eso hacen al contrato constitutivo de la sociedad, no hace a cualquier contrato. ¿Sí? Y acá, los elementos generales sí tienen que ver con la instrumentación, con la forma, con la causa, aquellos que hacen a los contratos comunes, o cualquier contrato compraventa, cualquier contrato de locación, o sea, los elementos, todos los contratos que tienen que tener forma, objeto, causa y partes. ¿Sí? Esos son elementos generales. Los especiales son, además de estos, aquellos que hacen a las sociedades comerciales. Y los tipificantes son aquellos que hacen al tipo social que adopto, y los no tipificantes son aquellos que hacen a todos los contratos sociales. Yo creo que en la página está colgado un resumen de esto que estoy diciendo, entonces cualquier cosa lo repasan por ahí y cualquier cosa lo repasamos. Bueno, vamos al instrumento constitutivo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redactar el contrato. Entonces, como primera medida, vamos a ver qué tipo de contrato, si es un contrato privado, un instrumento privado o un instrumento público. Bueno, ¿cómo no? Dependerá qué tipo societario vamos a poder redactarlo o vamos a poder constituirlo mediante un instrumento privado o un instrumento público. Solamente en el caso de las sociedades anónimas, la ley nos exige instrumento público. En el resto de todos los casos, después, en el resto de todos los tipos, lo podemos hacer por instrumento privado. Ahora bien, ese instrumento privado tenemos que, si lo hacemos por instrumento privado todos reunidos,
acá vamos a tener que ir frente al director de persona jurídica y ratificar nuestra firma. Para evitarnos eso, ¿qué hacemos? Hacemos un instrumento privado y hacemos una certificación de firma frente al privado. Entonces, no necesariamente, frente a eso, no necesariamente tienen que ir los socios después a ratificar el instrumento. ¿Sí? Bueno, por supuesto que ese instrumento es por escrito y se deben realizar cuatro, o sea, se hace un original y 3 copias o 4 copias que hay que llevar a la dirección de personas de sociedades comerciales. Hoy, el órgano de Contralor en la sociedad, antes era la dirección de personas jurídicas, de sociedades comerciales, que pertenece a la Fiscalía de Estado. Antes, hasta hace 2 o 3 años, había este órgano de Contralor, que era persona jurídica, pero el trámite se hacía en instancia judicial. Hoy ya todo pasa a instancia administrativa, entonces el trámite se hace ante la Dirección de Sociedades Comerciales, está en la calle Bustamante, primera cuadra. Bueno, la forma, entonces tiene que ser un instrumento un contrato por escrito, y el instrumento puede ser público o privado. El objeto, ¿cuál va a ser qué tipo de contrato es? Antes que el objeto, ¿qué tipo de contrato? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este contrato? Es un contrato bilateral donde las prestaciones se acaban cuando uno le vende al otro y el otro le paga el precio y se le da la cosa. No es un contrato bilateral, es un contrato plurilateral de organización. ¿Por qué? Porque existen distintas partes. Chicos, me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? Díganme si voy medio rápido, ¿no? Porque por ahí muy rápido. Un contrato, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este contrato? Es un contrato plurilateral de organización. ¿Por qué plurilateral? A diferencia de plural, no es lo mismo la plurilateralidad que la pluralidad. La pluralidad es de socios, de cantidad de personas humanas o jurídicas que conforman la sociedad. La plurilateralidad tiene que ver con las partes. No existen 2 partes, existen varias partes y las relaciones de esas partes entre sí. Entonces, cuando hablamos de plurilateralidad y de relaciones, hablamos del sujeto de derecho que se relaciona con los socios. Primera relación. Después los socios se relacionan entre sí. Y después este sujeto de derecho se relaciona con terceros. Entonces hay varias partes, no es a contraposición de la plurilateralidad, en la bilateralidad. La bilateralidad, ¿qué hay en la bilateralidad? 2 personas, A y B. A le vende, B le paga. Se terminó el contrato. Hasta luego, mucho gusto, nos conocimos. A le alquila, B es el propietario. 3 años, mucho gusto y hasta luego. ¿Sí? Esto es parte que termina. Podemos renovar. Acá la plurilateralidad es que el contrato no finaliza o no se termina solamente por la contraprestación, sino que hay relaciones, distintas partes, la sociedad, los socios, los terceros, los acreedores. Es muy importante esto de la naturaleza jurídica y es muy, quizás el primer día cuando lo contamos, primero creo que a todos la abstracción de que estamos generando un sujeto de derecho distinto a los socios que lo componen ya tiene su complejidad, que se trata de una persona de existencia ideal, que no la vemos, pero es un sujeto de derecho, y como sujeto de derecho tiene capacidad para adquirir derecho y contraer. Para adquirir derecho y contraer obligaciones. Porque todos no podemos. Para adquirir derecho y contraer obligaciones. Y ahora vamos a ver lo que es la capacidad. La capacidad
de los socios. ¿Es un elemento general de los contratos o es un elemento especial del contrato societario? Es un elemento general, muy bien. Ahora vamos a ir leyendo el artículo 11 y vamos a ir determinando qué tipo de elemento es. ¿Quieren sacar la ley? ¿Me parece? ¿Alguien? Bueno, ya saben que el que puede tiene que traer la ley a clase. Hoy por hoy creo que podemos todos, pero si no la tenemos impresa, que es lo más fácil, la tenemos en el teléfono. Entonces ustedes juegan con el WhatsApp y yo creo que están leyendo la ley. Pero no porque ustedes lo hagan, sino que lo hacemos todos. El artículo 11 determina o establece cuáles son los requisitos que debe contener el acto constitutivo que da origen a la sociedad o el que da nacimiento a la sociedad. Volviendo a eso, es importante que sepan, dentro de los caracteres, aparte de que es plurilateral de organización, es un contrato de carácter consensual, porque se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. A diferencia de los contratos reales, donde que para que se perfeccione el contrato yo le tengo que entregar a usted la cosa, en este con el mero compromiso o consentimiento del socio, ya queda comprometido y queda constituida la sociedad. Ese consentimiento tiene que estar realizado con discernimiento, intención y libertad. ¿Qué significa discernimiento, intención y libertad? El discernimiento con la capacidad que tengo yo, digamos con la capacidad para. ¿Quiénes son capaces? Los mayores de 18 años. Bien. Normativa general, mayores de 18 años. Ahora, ¿hay excepciones a esa normativa? Sí, hay. La posibilidad de que los menores con su puedan ser socios en sociedades que limiten la responsabilidad y solamente van a poder participar hasta el monto o la determinación de su patrimonio que hubiera ganado o percibido con un trabajo propio. Otro menor que puede conformar una sociedad es un menor emancipado, muy bien. Entonces vieron que la normativa general tiene sus excepciones. Y así como tiene sus excepciones permitiendo a menores que participen en tipo societario, tiene prohibiciones e incompatibilidades, es decir, a mayores no les permite ser socios. Por ejemplo, el juez en su propia jurisdicción, los sacerdotes, los martilleros solamente van a poder formar parte de tipos societarios, de sociedades cuyo tipo limiten responsabilidad, pero además todos los socios tengan el título de martillero y además el objeto social sea el ejercicio de esa profesión. Es muy común, por ejemplo, porque no me acuerdo por qué, si es por la ley de farmacia y todo, pero es muy común que las farmacias, que los comercios de farmacia estén conformados como sociedades de capitalismo, de comandita simple, donde el profesional farmacéutico es socio comanditado y quien aporta el dinero para poner el negocio, digamos, para poner el comercio, sea un tercero socio comanditario, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo también. Eso no tiene que ver con la inhabilidad ni incompatibilidades, sino que tiene que ver con, por ejemplo, de adopción, de adopción de tipo societario. Entonces, en cuanto a la capacidad, la normativa general o la regla general es que todo mayor de 18 años puede constituir una sociedad. ¿Esa capacidad tiene excepciones? Sí. Los menores emancipados, los menores que conformaran sociedades que limitan su responsabilidad al patrimonio que hubieran ganado con trabajo realizado. Pueden formar parte de, quizás a veces, de sociedades que tienen que ver con el derecho hereditario, de sociedades indivisas o sí lo van a poder hacer, pero si se tratan de sociedades que conforman patrimonios indivisos, a raíz de una sucesión, tiene que tratarse de sociedades que limiten la responsabilidad. Los menores solamente pueden formar sociedades que limiten la responsabilidad.
Significa que no van a poder ser parte de una sociedad colectiva, no van a poder ser socios comanditados, ¿sí? No van a poder ser socios ni de capital ni mucho ninguno, sino que tiene que ser SRL. Bueno, eso en cuanto a la capacidad. En cuanto a la forma ya la vimos, y bueno, ya tendríamos que ir viendo qué tenemos que agregar en el contrato constitutivo o cómo lo vamos a redactar. Y eso sí tiene que ver con el artículo 11. Y lo vamos leyendo, así lo vamos analizando. El que quiera también. ¿Cómo se llama? Así lo vamos conociendo. Aileen. Aileen, vamos a ver. Dice, el instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad. 1. Estas son caracteres generales, entonces, ¿no? 1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Bueno, bien. ¿Por qué el nombre? Para identificar quiénes son los socios, sobre todo la seguridad de responsabilidad que limitan que tienen una responsabilidad solidaria y limitada en subsidiaria. ¿Qué más? Aileen, ¿no? Sí. La edad. La edad. ¿Por qué la edad? Para determinar la A veces son capacidad. menores o no son menores. Bien. El estado civil. El estado civil. ¿Por qué es importante el estado civil? Los esposos pueden formar una sociedad. Por la A cara. ver, eso lo digo fuerte. Porque los esposos podían formar una sociedad. Porque antes los esposos no podían formar parte de sociedades que tuvieran una responsabilidad ilimitada. Atento a que, acá hay un furcio, digo yo, de la ley. Atento a que ya tenían constituido su sociedad conyugal, entonces había que preservar la familia. Entonces dos socios no podían tener, un matrimonio no podía formar parte de, digamos, ser socios con responsabilidad ilimitada porque priorizaban la familia. No podían quedar en la calle porque eran socios de responsabilidad ilimitada. A raíz, por eso se prohibía las sociedades entre esposos. A raíz de la modificación y la incorporación de contraer matrimonio con regímenes de separación de bienes, la ley entendió que ahora sí se podían hacer, que sí podían formar parte, porque total ya tenía cada uno su régimen patrimonial personal. Lo que la ley no pudo advertir, dejando esta puertita abierta, es que aún en la actualidad, no sé si ustedes, ¿son todos casados? ¿Hay gente casada acá? No, estamos muy jóvenes, son todos chicos jóvenes, ninguno es casado. No, bueno. La gente ahora se sigue casando, les aviso algunos, pero cuando se casan siguen con la comunidad de bienes. Hay muy poca gente que se casa con división de patrimonio. Entonces, en definitiva, quedó ahí en el medio la cuestión. Yo le veo cara conocida. ¿Usted trabaja en alguna repartición? ¿A usted? La tercera. No, adelante. ¿Sí? Yo le veo una cara conocida y digo, esta mujer debe trabajar en alguna parte de niña, ¿no? Porque por ahí, digo, empiezo a pensar en tal lado. Así que bueno, eso es importante el estado civil. Primero entonces por el tema de los tipos societarios que antes solamente podían formar sociedades de responsabilidad limitada o de sociedades tipo societarios que limiten su responsabilidad, y hoy la ley les permite cualquier tipo, sin entender o sin advertir que la gente se sigue casando con mancomunación con familiar, bueno, sociedad conjugal, no sale la palabra. Y después también es importante el tema del estado civil. ¿Por qué? Porque cuando uno constituye una sociedad, ¿qué hace? Adquiere una participación societaria. Ahora, esta participación societaria, ¿cómo se integra? Con aportes. Y estos aportes pueden ser, bueno, depende del tipo social, ya lo vamos a ver la semana que viene, si son obligaciones de hacer o obligaciones de dar. Y cuando son obligaciones de dar, hay ciertos bienes que necesitan para su transferencia el asentimiento conyugal. Es decir, yo te firmo que puedas integrarlo a esa sociedad. Entonces, por eso debemos saber si
vamos a necesitar para cuando haga el socio el aporte o la socia el aporte, sí, vamos a necesitar saber si es casada o no, para ver si necesitamos que cuando transfiere en propiedad ese inmueble o ese bien registrable, necesito o no el asentimiento conyugal. ¿Sí? Bien. Profesión, ¿no? Sí, falta la nacionalidad. Nacionalidad. La nacionalidad es importante. ¿Por qué no? Porque primero para saber si se trata de gente nativa, digamos. Pueden los extranjeros formar parte de sociedad, acá no hay ningún problema. Y si trajeron una sociedad del extranjero, tendrían que seguir la normativa del 131 y demás. Pero, muchas veces estos mismos socios después conforman o son parte del órgano de administración. Y en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, establece que la mayoría de los directores deben tener nacionalidad. Todos tienen que tener domicilio aquí, pero la mayoría tiene que ser de nacionalidad argentina. Por eso también es importante la nacionalidad. Y a usted también le tocará conocida, no sé. Sí. Puede ser, atrás por el parque botánico, no sé si fue alguna vez. Soy poco de la naturaleza, pero bueno, nacionalidad. Sí, y después... ¿Chicos, alguna duda hasta acá o no? Ustedes me dejan hablar y yo digo que no quiero hablar tanto. Ya de por sí hablo, yo soy una persona que habla. La doctora por lo menos también habla, lo último al doctor. La verdad. Entonces papá me diga Bien, seguiría el domicilio y el DNI de los socios. Bueno, el domicilio, ¿por qué creen que es importante? La profesión, por la inhabilidad y la compatibilidad que estábamos hablando recién. Martilleros, sacerdotes, jueces. De los corredores. Bueno, corredor y martillero es lo mismo. Corredor es más o menos, bueno, el martillero es el remate, el corredor es el intermediario, ¿no? Sí. Necesitan siempre que el objeto social de la sociedad que constituyen tenga como objeto la profesión. Sí. Bueno, eso entonces hacen a las características de quién, de cada uno de los socios que va a integrar la sociedad. El punto 2 habla de... Dice la razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Otra cosa que es importante, el domicilio de los socios. ¿Por qué creen que es importante constituir el domicilio de los socios? Por la misma razón de la nacionalidad. Notificaciones. Vamos a tener que notificar reunión de socios, vamos a tener que notificar documentación, le vamos a tener que decir cuándo tiene que cobrar las utilidades, le vamos a tener que decir que vaya a buscar el balance. Todo eso tenemos que hacer. Notificarlo en un domicilio. Y actualmente ya la jurisprudencia y las resoluciones permiten que las notificaciones se hagan mediante correo electrónico. O sea que no he visto todavía contratos constitutivos, pero ya le voy a preguntar a la doctora Leo si ella tiene, porque constituyen domicilio, lo voy a decir mal, físico, pero además constituyen correo electrónico. Y ya sí se dan por notificadas las notificaciones efectuadas en el correo electrónico. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Sigue leyendo el punto? No, ya hemos hablado, razón social o denominación. ¿Qué creen? ¿A qué hace referencia esto? ¿Ah? El nombre. Al nombre de la sociedad. Y tiene el nombre de la sociedad, puede ser una razón social, se denomina o se llama razón social cuando se trata de sociedades de personas, de sociedades que tienen la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Y se llama denominación social cuando hace referencia a sociedades que limitan su responsabilidad. Ambas pueden tener nombre de fantasía, pero normalmente la razón social se constituye con el nombre de uno o varios socios. O todos socios. Cuando yo constituyo con el nombre de todos los socios, pongo López, García, Pérez, sociedad colectiva. ¿Qué es esto? Una razón social. ¿Quién me lo está diciendo? La sociedad colectiva. Siempre todos los nombres tienen que tener el aditamento del tipo social al que se refiere. Pero también puedo poner López, García,
y compañía. Sociedad colectiva. ¿Sigue siendo una razón social? Sigue siendo una razón social. Pero este y compañía me está informando que estos no son los únicos socios, sino que hay más. Yo voy a tener que ir a personas jurídicas o a sociedades comerciales a preguntar quién es el socio que no figura en la lista. ¿Sí? Y si lo pongo la mariposa de López, García, Pérez, socia colectiva. Tengo un nombre de fantasía, pero me dice de quién es. ¿Sí? Todo esto es razón social. Denominación social tiene que ver con aquellos socios que limitan, que también puede ser nombre de fantasía, pero tiene que ver con los tipos sociales que limitan la sociedad. Entonces puedo poner López, SRL, la mariposa, SRL, o la mariposa SA, por ejemplo. Y acá también a veces ponemos López, García y compañía, y ahí vamos a decir que es más socio, pero lo que me va a permitir acá es la SRL. Es decir, que todos los socios van a tener su responsabilidad limitada. ¿Sí? Por eso se llama razón o denominación social. Todos los que tienen la responsabilidad, que limitan su responsabilidad, tienen denominación social. Sin importar si están todos o no los nombres de los socios. También podemos poner, ¿no? López, García, Pérez, SRL. López, García y compañía, SRL. También me va a estar diciendo que hay otros socios que no figuran en la denominación social. Y si no, puede ser la mariposa, SRL. La mariposa de López, García y Pérez, SRL. Pero lo que me da el nombre, si es razón social o denominación social, es la calidad, digamos, el aditamento del tipo social y la responsabilidad que tiene ese tipo social. ¿Bien? Bueno, 3. ¿Objeto? Dice, la designación es objeto que debe ser preciso y determinado. El objeto social. Es muy importante determinar el objeto social. La determinación del objeto social no significa que sea, aunque hay una corriente importante que lo está planteando, que sea único, sino que el objeto es el conjunto de actividades que va a desarrollar esa sociedad. ¿Y por qué es tan importante el objeto social y que sea preciso y determinado? Porque según el artículo 2.1, una sociedad adquiere personalidad jurídica para el cumplimiento de su objeto social de acuerdo a lo que establece esta ley, dice el artículo 2. Entonces, ¿por qué es importante el objeto social? Porque delimita el accionar de esa sociedad. ¿Para qué está facultada? ¿Para qué tiene personalidad jurídica? ¿Para qué no? Vuelvo a repetir, el objeto que sea preciso y determinado no quiere decir que sea único, sino que tendremos que desarrollar todas aquellas actividades que puede realizar esa sociedad. Y lo mismo va a ser preciso y determinado. Ahora, si nosotros queremos desarrollar una actividad que no la tenemos en el objeto social, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que modificar el objeto social y ampliarlo. O si queremos dejar de desarrollar algo de lo que estamos haciendo, vamos a tener que achicar el objeto social. Modificarlo, pero achicarlo. Bien. Capital. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la medición del aporte de cada socio. En caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá de ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Bien. Cuando hablamos de capital social, ¿de qué hablamos? Hablamos de la cantidad o del monto necesario que establecemos como capital social. Este monto tiene que ser como mínimo suficiente para el cumplimiento del objeto social. Ahora bien, la suscripción del capital social se efectúa al momento de la constitución de la sociedad. La integración de ese capital social dependerá de los aportes, pudiendo, para el caso de que sea dinero en efectivo y se tratara de SRL o de SA,
integrar el capital, el 25% al momento de la constitución de la sociedad y el resto hasta en 2 años. Por eso habla y establece que en el caso de la SAU, es decir, de las sociedades anónimas unipersonales, tanto la suscripción como la integración debe ser en su totalidad al momento de la constitución de la sociedad. Ahora bien, si nosotros suscribimos el capital y ese capital lo vamos a integrar con bienes, también vamos a hacer la transferencia de los bienes al momento del inicio. La excepción es solamente para el dinero en efectivo. Y en el caso de las SRL y la SA, que te da un plazo de hasta 2 años si no hubieras determinado un plazo menor en el contrato. ¿Bien? Listo. Ese sería el 5, ¿no? Sí. El plazo de duración puede ser. El plazo de duración también puede ser. El plazo de duración es muy importante. ¿Y por qué crees que es muy importante? A ver, más o menos. Porque caprichosamente queremos. ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando un sujeto de derecho. Estoy haciendo nacer a alguien. Una persona de existencia ideal, pero nace a alguien. Entonces, cuando yo agarro el contrato de internet y dicen 99 años, y si ustedes van a ver los contratos constitutivos, dicen todo, el 70% dice 99 años, yo estoy creando este sujeto de derecho con mi voluntad, con mi discernimiento, con mi intención y con mi libertad por 99 años. ¿Quién me creo que soy? Que viví 99 años y me hago 50 que ya tengo. 140 años. Me comprometo a ser parte de una sociedad por 140 años. Entonces tenemos que ser conscientes de que no vamos a vivir tantos años. Dios lo permita, pero las estadísticas no dan que los seres humanos vivimos 140 años. Entonces tenemos que ser conscientes de cuando establecemos el plazo. El plazo de duración tiene que tener relación con la vida de las personas que quieren ser parte de esa sociedad. Es algo que hagamos, qué sé yo, unas sociedades cuyas personas cuyos integrantes sean personas jurídicas que también tengan 99 años y me 100. Si no, yo le dejo un problema a mi heredero, porque van a formar parte de una sociedad que ellos no prestaron el consentimiento, lo vienen heredando, entonces tienen facultades para vender su parte, para esto, para lo otro. Cuando yo van los clientes a la casa, al estudio y me dicen, queremos formar una sociedad, bueno, piensen cuánto tiempo te vas a querer ser socio, cuánto tiempo vas a estar formando parte, porque a raíz de que se trata un contrato consensual, la ley no admite la renuncia del socio. Porque cuando yo firmo este contrato sé por cuántos años lo estoy firmando. Obvio que después hay excepciones y se produce la renuncia de los socios. Pero en definitiva hay que ser consciente de que por lo menos tenemos que tener que el plazo tiene que ver con la consecución del objeto social. Tampoco voy a hacer una sociedad para la venta de lácteos en todos sus, para la pasteurización, venta, no sé qué, no sé cuánto de lácteos y sus derivados. Y le voy a poner el plazo de 2 años. ¿Ustedes creen que yo voy a conseguir el campo, voy a criar la vaca, voy a agarrar el ternero, voy a hacer todo y voy a tener todo en un plazo de 2 años? Tampoco es real. Entonces, esto tenemos que tener conciencia. ¿Qué es el objeto social? ¿Para qué lo estás constituyendo en la sociedad? Voy a hacer un edificio. Para realizar un edificio, el objeto social va a ser la consecución y construcción de un edificio. No sé. Una empresa constructora para construir un edificio en la ciudad de San Juan de Jujuy está al lado. Bueno, no le voy a poner 2 años, porque no sé si lo voy a terminar, pero tampoco le voy a poner 40, porque tampoco, ¿sí? Después yo puedo ampliar los plazos, porque existe la prórroga y la reconducción. La prórroga es la posibilidad que yo tengo de ampliar el plazo antes de que se venza. La reconducción es cuando yo amplío el plazo después de vencido, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Prórroga y reconducción. Artículo 94.
pero tengamos conciencia de lo que es el plazo. Y si quieren, y si por ejemplo después tengo mucho plazo y terminé el objeto social, ¿qué hago? O cumplimenté el objeto social. La disuelvo la sociedad, pero también puedo ampliar el objeto social y sigo viviendo. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos disolución, las posibilidades que tenemos de continuar con la vida societaria. Porque lo que hace esta ley es siempre ir por la preservación de la empresa, por la preservación del sujeto de derecho, por la manutención de la existencia de la sociedad comercial. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bien. Plazo. El 6 dice la organización de la administración y de su fiscalización y de las reuniones de socios. En el contrato constitutivo nosotros tenemos que establecer cómo va a ser la administración, si va a ser, ya la vamos a ver si va a ser, que es otra clasificación unipersonal o plural. Si dentro de la plural vamos a hacer una plural conjunta, es decir, que todos los administradores, para que sea válido el contrato social, todos los administradores tienen que, para que sea válido el acto jurídico, todos los administradores tienen que suscribirlo. Si vamos a determinar que la administración sea alternativa, es decir, cualquiera de los socios va a poder representar y administrar representar a la sociedad. O si vamos a hacer una intermedia que se llama alternativa conjunta, donde tenemos una administración plural de 3 o más personas y necesitamos por lo menos la firma de los para que el acto jurídico sea válido. O si vamos a hacer en el caso de la sociedad anónima una gran empresa y vamos a tener un directorio colegiado o una gerencia colegiada. ¿Qué significa? Que actúa como colegio, que se constituye como órgano con el quórum y a partir de ahí toma las decisiones por mayoría. Esas son las distintas formas de administración, unipersonal o plural. Y dentro de la plural tenemos conjunta, alternativa, que es una mezclita de las dos, y colegiada. ¿Sí? Bien. 7 dice las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio será en proporción de los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Bien. Está claro, señores administradores. Ya ustedes son los que nos tienen que decir, no, esto se hace así, se hace así. No podés dar más de lo que quiere. No, pero sí, fíjate, no podés. Lo que corresponde. ¿Sí? Bien. La 8 dice las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Acá nos abre una puertita para que nosotros establezcamos, o lo que decía antes el profesor Palomar, establezcamos o realicemos nuestro traje a medida. En este caso, estos socios, ¿qué quieren? ¿Qué vamos a establecer? ¿Qué vamos a limitar? ¿Qué vamos a permitir? ¿Vamos a agregar una causal más de disolución o nos vamos a quedar con la que dice la ley? ¿Vamos a agregar una forma distinta de distribución de utilidades o la vamos a hacer anualmente? Y ahí viene de la mano de que el artículo 13 prohíbe cláusulas nulas. Supongamos que nosotros en nuestro contrato constitutivo decidimos que la señorita Fabiana, que es socia de esta sociedad, no va a participar de las ganancias, solo va a soportar las pérdidas. Y la señorita Florencia solo va a participar de las ganancias y no va a soportar las pérdidas. Se llaman cláusulas leoninas. Figuran en el artículo 3 y son como si nunca hubieran estado escritas. ¿Sí? Entonces, guarda con esas cláusulas que tenemos que poner. Nos permite que establezcamos nuestras propias reglas más allá de lo que dice la ley, pero con cierto límite. ¿Bien? Vamos bien. Bien, dice 9, las cláusulas atenientes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Importante, como toda persona, ¿qué es la sociedad? Una persona de existencia ideal. Como toda persona nace, tuqui, tiene la vida societaria porque hay tiempo. Determinado. ¿Ah? Indeterminado. No, determinado. ¿Cómo decir el plazo? Determinado. Por el plazo que hemos constituido.
Y después, vencido el plazo, si no la reconducimos y no la prorrogamos, se produce la disolución y liquidación. También pueden pasar otras cosas acá en el medio que nos provoquen la disolución y liquidación, pero supongamos que no pasa nada, tenemos que pasar todavía y ahí. Entonces, como toda persona nace, se desarrolla y muere, que es la líquida. Y como muere el acto de disolución, el acto jurídico que provoca la disolución y posterior liquidación. Tenemos que establecer si lo vamos a hacer en proporción si vamos a hacer la liquidación, cómo lo vamos a hacer y a quién vamos a designar liquidador. A veces sí, normalmente se repite lo mismo que lo que dice para la administración. Pero bueno, eso sería. ¿Queda algo más con respecto al contrato? No, eso es lo último. Entonces, señores, ya hemos hemos agarrado un instrumento privado, hemos constituido, hemos hecho nuestro instrumento y lo firmamos, hemos constituido este sujeto de derecho. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora para que sea regularmente constituido? Proceder a la registración o inscripción. Para eso vamos a ir como le dije, a la Dirección de Sociedades Comerciales. Vamos a llevar el original del contrato constitutivo y 4 copias. Vamos a llevar los libros que exige la ley, que en el caso mínimamente son el inventario, el libro diario, el inventario y balance. Y después seguramente, si se trata de SA o de un SRL, vamos a llevar el libro de acta de reunión de socios. Y si se trata de un SA, vamos a llevar el libro de reunión de directorio, el libro de reunión de asamblea, el libro de participación, de asistencia a la participación en las asambleas, el libro de registro de acciones, y bueno, y así como 6, 7, 8 libros. Siempre el diario y el inventario y balance y el resto de los libros. Bueno, pues nos presentamos ahí, pagamos los aportes y ya. Bueno, ahora también te exigen declaración jurada de los administradores que no sean políticamente expuestos, que constituyan domicilio. ¿Qué más te exigen? Te exigen el pago de las tasas. Este instrumento tiene que estar sellado por renta, que te cobra una tasa de acuerdo al capital social. Y con todos esos papeles me voy a la dirección de personas jurídicas, de sociedades comerciales. No estoy metiendo con personas jurídicas. Esta autoridad de contralor controla cuáles son, si los requisitos formales están bien, si no le falta nada, si está bien el contrato, y ordena para el caso de para el caso de la SRL y de la SA, ordena la publicación en el diario de publicaciones legales, que en Jujuy es ¿cómo se llama el diario de publicaciones legales en Jujuy? ¿Ah? ¿Nadie sabe? ¿Alguien escuchó alguna vez el boletín oficial? Sí. Se hace el diario de publicaciones legales una vez y junto con esa publicación, y si existieran aportes que se hicieran en dinero en efectivo y habría que acreditar el 25%, acreditamos la publicación y el pago y la integración de esos aportes y sale la inscripción en el registro. Ahora bien, una vez que está inscrito, ¿qué pasa con ese 25%? La autoridad, ¿qué hace? ¿Se lo queda o lo devuelve? Piensen, es un aporte, es el capital social. El capital social dijimos que es la cantidad de dinero que necesitamos para cumplir con el objeto social. Lo devuelve. ¿Por qué? Porque hace a la gestión de la sociedad. Lo que nosotros solo hacemos es acreditar que ese dinero está en la sociedad. Entonces lo depositamos y nos lo devuelven. Bien. Supongamos que dentro de los aportes, que ya lo vamos a ver la semana que viene, tenemos bienes registrables. ¿Qué tenemos que hacer?
registrarlos a favor de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Con una registración de sociedad de formación, y una vez que la sociedad está inscrita, ya pedimos la inscripción definitiva de todos esos bienes a nombre del nuevo sujeto de derecho. Y él es el titular de todos esos bienes registrados. Bien, entonces, instrumentación, publicación, y nos falta interpretación. Supongamos que en este contrato constitutivo que hemos desarrollado o que hemos confeccionado, tenemos algunas discrepancias posteriores de la interpretación de lo que quisimos decir en las cláusulas estas que tenían que ver con el inciso séptimo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a interpretar? Siempre la interpretación va a ser a favor de la continuidad de la empresa, de la consecución del objeto social, de la validez del instrumento constitutivo y en consecuencia de la existencia de la sociedad. ¿Sí? Y después, en cuanto a la inscripción societaria, la ley, artículo 6, 7, te da unos plazos. No sé si 5, 6 o 7. Fíjense que el que habla de plazo de inscripción. ¿5? 6. 6, léanlo por favor. Esto es muy importante porque muchas veces dejamos el instrumento meses de meses. Oh, bueno, tengo que inscribir. Leamos. ¿Lo leo? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Claro, cierto. Florencia y era Fabiana. Florencia. Ahí. Ahora vamos a pasar la listita, ahora les voy a pasar la listita si nos conocemos. Bien, dentro de los 20 días del acto constitutivo, de otorgar el acto constitutivo. tengo días del acto constitutivo. Por eso, de la fecha en que Bien. lo constituimos. Este se presentará al registro público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad del Contralor. Sí. El plazo para completar el trámite será de 30 días adicionales, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. Inscripción tardía. La inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario solo se dispone si no media oposición de parte interesada. Autorizados para la inscripción si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución. Se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizarlos. En su defecto, cualquier socio puede instalarla a expensas de la sociedad. Hasta ahí sí. ¿Estamos? Sí. ¿Está clarito eso? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque creo que sería más o menos lo que teníamos que ver hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos hacer La sociedad. ¿Sí? Esperen que me fijo que otro tema. ¿Alguien sabe dónde se imprimió el programa? Aquí tienes los ¿Este es de ahora? Si yo veo mal miércoles, vas a equivocar. Elementos generales, capacidad, consentimiento, objeto, causa, sociedades entre cosas. Sociedades entre cosas, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Lo que pasaba con las sociedades. Sociedades constituidas por sociedades por acciones. Las sociedades por acciones van a formar parte de las sociedades siempre y cuando tengan la misma, sean sociedades de responsabilidad limitada. ¿Sí? Estas sociedades a constituir en mortis causa tienen que ver con esto que yo les decía, cuando constituyen sociedades sobre bienes indivisibles, hereditarios y hay un menor. ¿Qué tipo de sociedades vamos a constituir? De aquellas que limitan su responsabilidad. Y después habla de la pluralidad de socios, que lo vimos, el fondo común, que son los aportes, la participación, los beneficios, soportar las pérdidas, y me faltaba el aspecto societatis. El aspecto societatis tiene que ver con que no es un elemento, pero sí es importante para la constitución no es un elemento exigido por la ley, no está dentro del reglamento general, pero sí es un elemento importante, y más en qué tipo societario. De personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la calidad del socio y la buena predisposición que tenemos o la buena
digamos, situación, la buena predisposición que tenemos para aunarnos. Yo quiero ser socia de Flor, pero no quiero ser de Fabiana, porque con que ella tengo la fe de sociedad y la conozco, me cae bien, es divertida, no sé, no tiene nada que ver con tu sensor, tiene buenos proyectos, funciona bien, tiene un posgrado. No está bien. Tiene plata. Con él. ¿O sabes qué tiene? Sí, ya trabajó en varios lugares. No sé, pobre, le va bien los primeros tiempos, después no tenemos tanto la fe de sociedad. ¿Sí? Es la capacidad de empatía que se usa ahora la palabra. Empatía que para constituir sociedades, sobre todo en las sociedades de personas. Eso tiene que ver con la afección. Y la empresa unipersonal de responsabilidad limitada y sociedad unipersonal tiene que ver con las SARS que ya hemos visto, que está en la nueva ley, en la 26994, y en la SAR. Antes no estaba permitida la sociedad unipersonal. A partir de la modificación que ya lleva 10 años, ya nos permite que podamos hacer sociedades unipersonales. ¿Pero en qué caso? Que sean de tipo anónima, unipersonal, y con los requisitos exigidos por la sociedad anónima, con lo cual generamos una estructura, cuando ya veamos tipos sociales en particular, una estructura muy importante, muy grande. Entonces no cualquiera puede formar una SAR. De ahí que viene a través de la ley de emprendedor la posibilidad de constituir una sociedad por acciones simplificadas que permiten la unipersonalidad. Y después los otros ya lo hemos visto: instrumentación, publicación, inscripción y modificación e interpretación. Las modificaciones, ¿qué significan las modificaciones? Cuando modificamos el plazo, cuando ampliamos el contrato social, cuando ampliamos el objeto social. Si se trata de sociedades de SRL o SA, todas se deben inscribir las modificaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo pido la inscripción societaria se arma un legajo de ese sujeto de derecho. Entonces todo lo que le va pasando en la vida de ese sujeto de derecho queda en el legajo de sociedades comerciales. Cuando yo modifico el contrato social, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando las condiciones de aquel contrato que hice. Ya vamos a ver que le da inclusive derecho de receso a los socios. Pero toda la modificación debe ser inscrita. Y para el caso que se trate de sociedades de responsabilidad limitada o de sociedades anónimas, además y previa a la inscripción, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Ah? No, yo ya modifiqué el contrato con la mayoría exigida en cada tipo social. ¿Pero qué voy a hacer? Publicar. Siempre me va a mandar a publicar. Todo lo que yo haga en SRL y en SA, previo a publicación. ¿Bien? ¿Sí? ¿Interpretación? ¿Ah? La interpretación. ¿Qué dije yo de la interpretación? No me quedó bien claro ¿Cómo viene la mano? La mano viene así. Hemos escrito la cláusula que no estamos muy de acuerdo. Y la Fabi dice que para ella quiso decir esto, la Flor dice que para ella quiso decir aquello, y yo digo, no, chicas, cuando nos sentamos a escribir esto, queríamos decir esto. Entonces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ante posiciones extremas donde pretendamos la disolución de la sociedad, siempre vamos a estar en favor de la preservación de la empresa, de la continuidad societaria. Eso, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda entre lo del lunes y lo de hoy? Tenemos tiempo. Si no,